Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. Desde tiempos inmemoriales los seres humanos han encontrado la posibilidad de consumir distintas sustancias que generan determinados trastornos o que generan ciertas adicciones. Y esta cuestión hoy está muy en boga en todo el mundo, al punto tal que hay una enorme discusión en muchos países sobre la conveniencia de mantener las prohibiciones o de legalizar el uso de ciertas sustancias. Es el caso, por ejemplo, de las drogas. Hay una sustancia, sin embargo, sobre la cual en general no hay debates acerca de si debe ser prohibida o se debe permitir que libremente se consuma. Y este caso es el del alcohol. De hecho, el alcohol tiene una enorme tolerancia, hay un consenso social sobre el consumo de alcohol y además sabemos que es un gran negocio. Las publicidades están presentes en redes sociales, en medios de comunicación. Y sin embargo, el alcohol tiene un impacto en términos de la salud de las personas. Hay muchas personas que son alcohólicas y esto lo lleva a perder a sus familias, a perder sus trabajos en muchas ocasiones y a tener distintos trastornos de salud. Pero además, el alcoholismo, el consumo de alcohol, suele provocar accidentes, por ejemplo, de tránsito. Ahora bien, ¿se puede prohibir el alcohol? ¿Es factible hacerlo del mismo modo que se prohíbe el consumo de ciertas drogas? ¿Qué pasaría si se prohibiera el alcohol? Bueno, tenemos un ejemplo histórico para entender qué pasaría si se siguiera el camino de la prohibición. Porque esto en realidad ya se hizo. ¿Cuándo se hizo? A partir de 1920 en los Estados Unidos. Ubiquémonos en aquel contexto. A principios del siglo XX, en Estados Unidos se tomaba muchísimo alcohol e inclusive hasta el año 1916, ciertas bebidas como el whisky y el coñac eran considerados medicamentos. Así, tal como lo escuchás, medicamentos. Ahora bien, en aquel entonces, en una sociedad que consumía mucho alcohol, no faltaba quienes asociaran ese consumo con distintos problemas sociales y entre ellos con el delito. Por aquella época, ciertas ideas que estaban vigentes en Estados Unidos y en otros lugares del mundo planteaban que el alcohol narcotizaba los sentimientos más nobles y transformaba los cerebros sanos, haciendo de quien lo consumía un delincuente. Por ello en los Estados Unidos surgió un grupo, la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, y también otro, la Liga Anti-Salón, el bar, que planteaban que había que prohibir el consumo de alcohol. Hicieron lobby, presionaron, hicieron campañas y finalmente hubo un cierto consenso político que llevó a que en enero de 1920 se aprobara la 18ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué establecía esta enmienda? Bueno, la prohibición de la fabricación, el transporte y la venta de bebidas alcohólicas, excepto la autorización para ciertos médicos que debían estar inscritos en un registro especial para la venta, por cuestiones medicinales obviamente. En otras palabras, esta 18ª enmienda se constituyó en lo que es conocido en la historia con el nombre de la Ley Seca. Se prohibió el consumo de alcohol en los Estados Unidos. La prohibición del alcohol en los Estados Unidos a partir de 1920 provocó, hoy podemos verlo a través de lo que la historia nos enseña, ciertas consecuencias que nunca fueron imaginadas por quienes la promovieron. La primera de ellas fue el crecimiento del crimen organizado. Claro, se formaron bandas que se dedicaron a la fabricación ilegal de alcohol, generalmente de mala calidad, que se dedicaron al contrabando, y esto incluía el pago de sobornos a la Guardia Costera o a la policía. Motivó el crecimiento de los delitos violentos. Pensemos que en los primeros meses, a partir de la prohibición, los delitos crecieron un 24%. Generaron un aumento brutal de los homicidios, al punto tal que este tipo de delitos se duplicó en el lapso de un año. ¿Quieren alguna otra cifra? El número de encarcelados durante los 13 años que duró la prohibición creció un 366%. Surgieron bandas que se dedicaban justamente a la producción de alcohol en forma ilegal, entre ellas la banda de los hermanos Genna, de origen italiano, en cuyos alambiques hacían trabajar a italianos que hasta ese momento estaban desempleados. Se estima que esta banda producía más o menos 1.400 litros de alcohol por día y ganaba mensualmente unos
$150.000. Un personaje famoso en esta época fue Al Capone. Él y su banda fueron responsables el 14 de febrero de 1929 de la matanza del día de San Valentín, cuando asesinaron a 7 miembros de una banda rival que les disputaba este negocio. Venimos comentando sobre las consecuencias de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos y hablábamos recién de el aumento del delito, el incremento del delito, particularmente de los delitos violentos. Pero ¿qué pasó con la salud de los norteamericanos? Que era el otro motivo por el cual se había hecho presión para prohibir el alcohol. Bueno, los problemas de salud no solamente no disminuyeron, sino que se incrementaron. ¿Por qué? Porque en general la producción ilegal de alcohol, es decir, esta producción por fuera de los controles del Estado, llevaba a destilar bebidas de una calidad inferior, al punto tal que, por ejemplo, en 1920 hubo 1.064 personas fallecidas por consumo de alcohol y en 1925, es decir, después de la prohibición, ese número ascendió a 4.154. Inclusive, para 1932, la cantidad de fallecidos en Estados Unidos por consumo de alcohol alcanzó a las 30.000 personas y se estima que hubo unos 100.000 lesionados con distintas patologías, ceguera, parálisis, como consecuencia del consumo de alcohol. Este cuadro de situación fue el que llevó finalmente en 1933 a aprobar la 19ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que puso fin a la ley seca, es decir, que levantó esta prohibición de consumo de alcohol tan absurda y que tanto daño provocó. Por supuesto, cualquier medida que se tome respecto de este tipo de sustancias debe ser resultado de un amplio debate en una sociedad en el que se incluya una evaluación profunda de las ventajas y las desventajas de cualquier ley que apruebe un gobierno vinculada con estas temáticas. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? Te espero en una próxima edición. Chau, gracias.